El tema, hermanos, durante el cual vamos a meditar en esta hora es la evidencia que conocemos a Dios. La evidencia que conocemos a Dios. Mi mensaje va a ser breve, quizás 20 minutos, a lo sumo 25. Pero he querido, hermanos, con la ayuda del Señor, tratar de enfocar bien este tema, que sea breve, que no sea muy largo, que no resulte cansado para nosotros, ¿verdad? Y espero, como decía en la oración, que esta palabra llegue a nuestros corazones y el Señor nos impulse a hacer los cambios que necesitan ser hechos en cada una de nuestras vidas. La evidencia que conocemos a Dios y está basado en el pasaje escritural que se leyó hace un momento. Perdone si mi garganta, hermano, no está tan bien, pero es que no estoy tan bien de salud que se diga. Nuevamente como que la gripe ha querido regresar. Pero bien, aquí estamos. Primera de Juan 4, 7 al 12 que ya se leyó. Hermanos, alguien dijo lo siguiente: todos hemos nacido para amar. Amar es el principio de la existencia y su único fin. Repito el concepto. Todos hemos nacido para amar. Amar es el principio de la existencia y su único fin. Pero tenemos que reconocer que hay muchas personas en este mundo que han vivido la mayor parte de su vida sin conocer el amor verdadero. Esto puede deberse al hecho de que durante su infancia carecieron de amor en el seno familiar. Quizás fueron maltratados, abusadas y hasta despreciadas por sus padres. Y esto las dejó marcadas de por vida. Llevan profundas heridas en el alma y sus corazones están llenos de odio, resentimiento, rechazo y hasta deseo de venganza hacia los demás. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Estos casos son muy comunes. Heridas profundas que llevan muchos hijos e hijas por esos maltratos recibidos durante su infancia. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Qué es el amor verdadero? Antes de responder a esta pregunta, veamos primero la interpretación del mundo sobre el amor. Amados hermanos, el mundo, con su visión trivial y egoísta, ha tergiversado la palabra amor. Piensa que amor es lo que nos hace sentir bien y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor, entre comillas. Pero en realidad, hermanos, eso usted y yo lo sabemos. Eso no es amor. Eso se llama egoísmo puro. Egoísmo puro. Pero el amor verdadero, o sea, el amor según Dios o el amor de Dios, siempre busca el bien de la otra persona. El amor verdadero, amados hermanos, es sacrificial. Se da libremente sin pedir nada a cambio. El amor verdadero no se puede ocultar, es algo que se puede ver, se puede palpar y se puede sentir. El amor verdadero es más que una sensación, un sentimiento, una doctrina o una emoción. El amor verdadero, hermanos queridos, es el deseo genuino de bienestar hacia la otra persona. El amor verdadero es el que trae gloria a Dios. Es el propósito mismo de la vida y existencia de la iglesia. El amor verdadero es el propósito mismo de la vida y existencia de la iglesia. El amor verdadero se expresa con palabras, pero también con hechos. Ese ejemplo, hermanos queridos, lo vemos claramente en Dios mismo. Pasajes tan conocidos como San Juan, capítulo 3, versículo 16, texto que citaba hace un momento, y Romanos 5, 8, corroboran lo que estoy diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es verdadero amor. Un amor que se demostró con hechos. El Padre tuvo que enviar a su propio Hijo a morir, a derramar su sangre por nuestros pecados. Aquí vemos pues que el amor de Dios hacia nosotros se mostró con hechos y no tan solo con simples palabras. Porque es fácil decir yo te amo. Eso es lo más fácil. Hay esposas que le preguntan al esposo, amorcito, ¿usted me ama? Y uno que responde, ¿qué va a decir? Pues no va a decir que no, ¿verdad? No va a decirle que las ama, claro. Pero uno como esposo cristiano y todo, les dice la verdad, las ama porque las ama de verdad, ¿verdad? Pero cuando uno no conocía a Dios, uno decía que sí, pero en la práctica no era, porque uno demostraba en su forma de actuar, en su forma de proceder, que no amaba a su esposa. Pero ahora tenemos esa capacidad de amar, porque Dios vive en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, cuando su esposa le pregunte, dígale, amorcito, tú sabes cuánto te amo, ¿verdad? Porque es la verdad, pero dígalo sinceramente, nada de estar ahí fingiendo. Es bueno hacernos la pregunta, ¿qué clase de amor muestro en mi conducta diaria? ¿Qué clase de amor muestro en mi conducta diaria? ¿Amo solo a los que me aman o amo a todos por igual? Vamos a nuestro pasaje que ya fue leído, pero vamos a reconsiderarlo en este momento. El versículo 7 de Primera de Juan 4 dice así, note, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Claro? Amén. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Notemos que el apóstol Juan hace este llamado a cada hijo de Dios. Vemos que el amarnos unos a otros, hermanos queridos, no es una opción, es un deber cristiano. La palabra de Dios pues no deja margen para amar a unos y aborrecer a otros. No, la Biblia dice sencillamente que debemos amarnos unos a otros por una sencilla razón, porque el amor es de Dios. Y como Dios vive en nosotros, lo que vamos a proyectar es amor, el amor de Dios. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros y nos convirtió en nuevas criaturas, tal como leemos en 1 Corintios 5:17, un pasaje tan conocido por todo el pueblo de Dios. De modo que si alguno está, ¿cómo sigue? En Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que una nueva naturaleza nos es dada. Pero también, hermanos, al recibir a Cristo, además de pasar de muerte a vida, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Eso leemos en San Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, mas a todos, note, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted le pregunta a una persona, a cualquier persona, ¿y usted es hijo de Dios? Claro, yo soy hijo de Dios, todo el mundo. Bueno, somos criaturas de Dios, todos. Pero hijos llegamos a ser cuando por la fe recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Claro, eso vino mediante una actitud de sincero arrepentimiento a nuestra vieja vida, a nuestros pecados, confesión al Señor y decirle, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Ahí ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Mas a todos los que la recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad.
o sea, el derecho de ser hijos de Dios. Bien, la segunda parte del versículo 7 de 1 de Juan 4 dice: todo aquel que ama, note esto, hermanos, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunta: ¿quién es el que conoce a Dios? Respuesta muy sencilla: aquel que ama. Eso es todo. No hay que complicarse. ¿Quién es el que conoce a Dios? Aquel que ama. Pero este amor no es un amor superficial, como ya dije hace un momento. Es un amor real, un amor genuino, un amor sincero, un amor puro, un amor transparente, genuino. Esa es la clase de amor con que Dios nos amó y nos sigue amando y nos seguirá amando por la eternidad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Vemos, hermanos, que no necesitamos estudiar teología o ir a un instituto bíblico, a un seminario, para entender esta verdad bíblica. El amar a los demás, hermanos queridos, ocurre en forma natural y espontánea en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese amén estaba muy débil. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a repetir el concepto. El amar a los demás ocurre en forma natural y espontánea en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Estuvo mejor. No como yo quería, pero estuvo muy bueno. Bien, hermanos queridos, este es nuestro distintivo principal. El amar en forma natural y espontánea. Porque, queridos hermanos, podemos gritar a voz en cuello que somos cristianos. Podemos asistir fielmente a la iglesia y a todas sus actividades, hacer buenas obras en bien de los demás, ser grandes lectores de la Biblia, ser fieles diezmadores, entregar grandes sumas de dinero a causas nobles. Incluso podemos ser grandes ganadores de almas, pero todo esto, aunque es muy bueno, no necesariamente prueba que conocemos a Dios. La prueba que no falla, que no miente, es que puedo amar. Amo a cada miembro de mi familia, amo a cada uno de mis hermanos en la fe y amo a las demás personas. Por supuesto, no podemos amar las cosas que la gente, las cosas malas que la gente hace, pero al ser humano en sí, nuestro deber es amarlo. Amén. Hermano, imagínense qué habría sido de nosotros si Dios nos hubiese odiado por todo lo malo que hacíamos. Al contrario, porque nos amó y quería sacarnos de ese mundo perdido por puro amor. Nosotros tenemos que tener esa misma compasión para la gente. Amén, hermanos. Esa es una gran verdad. Pero todo esto, como dije, todo es bueno. Pero, hermanos, no prueba necesariamente que somos hijos de Dios, hacer todo eso, esa lista que les leí. En el versículo 8 de nuestro pasaje leemos: el que no ama, note, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Qué tremenda declaración! Es muy clara, precisa, contundente. Y en los versículos 9 al 12 vemos la prueba más grande del amor de Dios, al cual hice referencia hace un momento, cuando citaba Juan 3:16 y Romanos 5:8. Pero Juan se ocupa en este pasaje asignado para la predicación de este día, se ocupa Juan de recordar esto. Versículo 9, primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y envió a su Hijo, en otras palabras, en sacrificio. Eso significa la palabra propiciación. También se puede entender como en lugar de, o sea que el Señor Jesús tomó el lugar que ustedes y yo merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Él tomó ese lugar. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha
perfeccionado en nosotros. Pregunta, ¿podemos amar con esta clase de amor? ¿Podemos amar con esta clase de amor? ¿Por nuestra propia capacidad? Imposible, hermanos. Imposible. No podemos. Pero es posible con la ayuda de Dios. Es posible porque Dios nos ha equipado debidamente para que podamos amar de esta forma. Romanos 5:5 dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo el Espíritu Santo fue dado a nosotros? Cuando creímos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos la capacidad para amar, porque Dios mismo vive en nosotros. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo que hemos considerado, no queda ninguna duda que el amor de Dios debe prevalecer entre nosotros. Y ese amor debe comenzar, hermanos, como dije hace un momento, en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los puestos de trabajo y en cualquier lugar donde nos encontremos. Esa es nuestra carta de presentación, en que podemos amar a todos con un amor genuino, un amor puro, un amor transparente. ¿Verdad, hermanos, que es feo cuando hay enemistades? Y aún en algunas iglesias ocurre eso. No aquí creo que no. Pero en algunas iglesias ocurre tristemente eso. Hermanos que no se dirigen la palabra, no se saludan. Al terminar el culto se hacen los ocupados o dirigen su mirada hacia otro sitio para evitar el contacto visual entre sí. Y lo más triste es que algunas de estas personas hasta ocupan ministerios. Eso ocurre en algunos lugares. Eso ocurre en algunos lugares. Viene la pregunta. Esas personas que actúan así, ¿conocen realmente a Dios? Es para nuestra reflexión. Porque claramente hemos visto que el que conoce a Dios puede amar sin egoísmo, amar sinceramente. Así debe ser. Esto, hermanos, actitudes como esta realmente no deben existir entre el pueblo de Dios. No hay duda que estas actitudes, para mí infantiles, entristecen el corazón de Dios. En los versículos 20 y 21 de Primera de Juan capítulo 4, el mismo capítulo que estamos considerando, leemos lo siguiente: si alguno dice, note esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Clara la palabra, clara como el cristal. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es la gran pregunta. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el amarnos unos a otros es muy importante para Dios. Leamos las palabras de Jesús en San Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35. Los tengo acá, se los voy a leer, hermanos. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mire cómo concluye este pasaje el Señor. Me encanta esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando uno llega a una iglesia y ve ese espíritu de amor que se ve en esta iglesia, hermano, realmente las personas quedan invitadas a venir otra vez. Sienten ese amor genuino. No sé si a ustedes les comentaba lo que ocurrió con un hermano. Yo creo que
Ya se los comenté, pero no importa, lo comento otra vez. Él vivía en Quebec, sí, en la provincia de Quebec, no sé si en Montreal, pero en esa provincia. Y dice que se movió a Toronto y no encontraba una iglesia donde congregarse. Y él oraba al Señor para que el Señor le diera un lugar. Él quería, él allá se congregaba, pero imagínense, tan lejos. Y cuando llegó a, bueno, esa iglesia queda en Broadview Avenue, llegó a esa iglesia, la iglesia evangélica hispana. Dice que cuando llegó, un hermano salió a encontrarlo y le dio un abrazo que lo cautivó. Dijo, esta es mi iglesia, dijo él. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, más de 30 años, ese hermano ha prevalecido en la iglesia. No importa dónde se ha movido, siempre viaja para estar allí en la iglesia hispana Emanuel. Para los que conocen a Noemí, quien le dio ese gran abrazo fue el abuelito de Noemí González, esposa de Joshua. Qué lindo, hermanos. Ese abrazo tan sincero. Así era Martita, la esposa de Eduardito. Qué amor de hermanos. Qué amor, hermanos. Uno quiere quedarse. Uno no quiere irse de ahí. Porque eso es lo que hace falta allá afuera. Tanta hipocresía, tanta maldad. Odiándose unos a otros, haciéndose mal el uno al otro. Hermanos, sin conocer a Dios, nuestra vida era un completo fracaso. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, Él nos ha cambiado para su gloria. Amén. Y podemos amar de esa manera. Es bueno examinarnos, pues, cuidadosamente para ver si estamos fallando en esta parte, hermanos. Si es así, debemos arrepentirnos, confesar nuestro pecado al Señor y hacer los cambios que necesitan ser hechos en nuestra vida. Lo dejo a su consideración.